Luis es doctor en psicopedagogía por la Universidad de Barcelona, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomado en Ciencias Religiosas, estudioso de la corporalidad, experto en relajación, mindfulness y espiritualidad. Es coordinador del grupo de recerca del Grupo de Investigación TREVA del ICE, del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, y es autor de varios libros sobre estas temáticas que los tenéis ahí fuera y que yo os recomiendo también. Y una gran persona. Adelante, Luis. Te quiero. Yo a ti. Gracias. Bueno, ¿se me escucha bien? Parezco un vendedor de ollas, pero bueno. Os propongo, esto está bien, vamos a perfumar la sala y en vez de perfumarla con Fruit Freeze, yo perfumo con lo que puedo y quiero perfumar con mi corazón. Y el sentimiento que tenía allí cuando escuchaba a Borja me llevaba a perfumar esta sala con un aplaudir, no con un aplauso, con un aplaudir a los corazones que hay detrás de este congreso. Este congreso nace del amor entre y de dos personas que es Carmen y es Javier. Y detrás hay un neurotransmisor que se llama Paco y detrás una cantidad de gente que es Bolivia, Tona, etcétera, etcétera. Entonces os pido que perfumemos la sala con un aplauso muy brillante para ellos. A ver, voy a conectar esto y saber que funciona. Y cuando funciona, ya... No, esto no está conectado. Ahora sí. Vamos a empezar creando un poquito de presencia. Voy a poner una música que podría ser cualquier otra. Y os voy a pedir que cuando termine de hablar yo nos levantemos de una forma, en catalán se dice molt casolà, muy de estar por casa, con zapatillas, nada de posturas, oms y etcétera, con naturalidad. Y nos vamos a sentir los unos a los otros. Sencillamente nos levantaremos, os vais levantando ya si queréis, y juntaremos las palmas de las manos uno con otro, nos emparejamos y mientras la música dure, sencillamente, no, por parejas, uno enfrente del otro. Escogemos una pareja, lo podéis hacer como queráis. Muy bien, muy bien. Me encanta, lo que estoy viendo y sintiendo me encanta. Y entonces os voy a pedir lo siguiente. Os voy a pedir que hagamos ciencia, neurobiología interpersonal, ya que hay gente que le gusta hablar en este lenguaje. Vamos a permitir que nuestros cuerpos, con la música de fondo, se encajen buscando el... así estoy a gustito. Entonces podréis cambiar las manos, etcétera, etcétera. Escuchar la realidad de vuestros cuerpos que tarde o temprano, unos van a bajar las manos, otros las van a acercar, pero ser honestos y congruentes. La música nos puede ayudar quizás. Tomamos una respiración profunda todos. Y os invito a sentir cómo los pies se enraizan en el suelo. Y más que estar por el otro, primero estoy por mí. Enraizo mis pies, escucho cómo el aire ventila un poquito mi templo y observa qué secretito, que quizás José María esta tarde, no lo sé, pondrá hincapié. Relaja tu lengua, permite sencillamente estar atento a lo que hay al otro lado. I'm fine, baby, how are you?
Distingue entre pensar al otro y sentirlo. Y permite que tu cabeza quizás haga un pequeño giro, pero que pienses un poquito menos, o cuando menos que te dediques a sentir algo intangible, más allá de si le sudan las manos, si está nervioso. ¿Qué te llega del otro? ¿Estás cómoda? Pues si no lo estás, lo primero es que tienes que amarte a ti misma. Por lo tanto, reajusta la postura y sencillamente siento al otro lado. Como cuando era niña, que me escondía detrás de la cortina y busco que mi cuerpo responda sencillamente a estar, a sentir, de una forma sencilla, como cuando era niño. Y soy honesto, y si me quiero separar, me separo. Pero sobre todo busco el único referente científico. O me da paz o no me da paz. Me estoy resistiendo a un pequeño cambio, soy honesto con el estar aquí y permite que el cuerpo 1, cuerpo 2 encaje. Observa, puede ser que la loca de la casa, como decía Santa Teresa, que está en la cabeza, solo girar un poquito la cabeza, a lo mejor, prueba a ver o flexionar. Ese túnel de percepción se ensancha. Y cada pareja le pondrá el brochecito, un ritual que sale de dentro, que no lo inventa nadie. Y emitimos lo que surja, sin impostar ni nada. Le ponemos ese lacito, respiramos todos profundamente un poquito y con la cadencia que cada pareja quiera vamos a ir saliendo. Si surge algo lo proponemos y si no, seguimos aquí en Valencia con los pies muy en el suelo, que empató con el Español ayer. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir perfumando la sala con globos de esos que explotan de agua. Vamos a seguir perfumando la sala. Me decía Carlos me decía antes, dice, Luis, pareces un predicador. Digo, pues predico lo que haya que predicar aquí. Bien, perfumamos la sala con globos sonda, puesto que para no perder tiempo con el micro, ¿qué ha emergido en tu conciencia? Y para mí es una palabra clave en nuestra educación. Antes era solo la conciencia moral, pero también hacíamos exámenes de conciencia con las monjas. Pero ahora, como está la neurociencia, está la sociología y tal, pues, ¿qué ha emergido en vuestra conciencia? Y vais a gritar, pues, miedo, alegría. Venga, ¿qué ha emergido en vuestra conciencia? Levantad las manos. Apoyo. Buena voluntad. ¿Qué más? A ver, sois muy místicos. ¿Nadie ha tenido miedo o cosillas o nervios? ¿Quién ha sentido un poco de miedo, de cague? ¿Nadie? Oh, qué bella esta escuela. Tú, ¿cómo te llamas, guapísima? Amparo. ¿Qué has sentido, Amparo? Mucha tristeza. Dilo fuerte. Mucha tristeza. Eso está bien, hombre. Bueno, el programa TREVA significa Técnicas de Relajación Vivencial en el Aula. Y es
un esfuerzo por mi parte, y ahora con más gente que comparto en la Universidad de Barcelona, de poner en solfa pedagógica, en solfa sociológica y un poquito en solfa científica, porque es un lenguaje más al final. Y entonces nos hemos esforzado por ver qué narices hacen los métodos de relajación, de meditación, etc. Y lo primero que os voy a decir es que esto es el fruto, como decía Borja y me ha gustado, de una búsqueda interior. Y yo era profesor de educación física, lo fui durante 27 años en secundaria pública, y decía, lo que hacemos en clase de educación física lo podíamos extrapolar a las aulas. Y poquito a poquito eso se hizo una licencia de estudios, al final hice una tesis doctoral y ahora pues me dedico a llevar el programa Treva, pero mirad, con un corazón creo que lo más limpio posible, porque ni treva, ni trevo, ni leches en vinagre. Treva soy yo con mis amigos y con mis personas. Entonces, precisamente, hacemos una lectura aséptica pero humana de qué hacen las personas cuando se quieren centrar. ¿Qué es la kinesiología? ¿Qué es Feldenkrais? ¿Qué es? Y entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta que para llevarlo a las aulas necesitaba ser algo sencillo y nos dedicamos a observar esto. Pero antes de seguir, para que veáis lo típico, los objetivos, los contenidos, toda esta historia, vamos a ver un pequeño vídeo de unos niños de una escuela que han empezado a trabajar con el programa Treva. ¿Os parece bien? Y luego continuamos. Entonces, ahora es cuando viene el vídeo, exacto. Bien, continuamos. Los beneficios que nos pueden reportar las técnicas de relajación son muchos. También los podemos aplicar al mundo educativo, a las aulas. Estas técnicas están estrechamente relacionadas con la educación emocional. Un ejemplo lo tenemos en el siguiente reportaje. La Escuela Pia de Granollers, en Barcelona, nos ha abierto sus puertas y hemos comprobado cómo aplican estas técnicas. Y ahora vamos a ver que estemos bien sentados sobre la silla. La espalda recta. Estos alumnos de primero de bachillerato suelen hacer los ejercicios de relajación al final de la jornada. Se trata de un recurso para la educación emocional que se enmarca en el programa Treva, Técnicas de Relajación Vivencial aplicadas al aula, un programa del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Después de una larga jornada, pues va bien para desconectar un poquito y te relajas y te tranquilizas también. Cuando estás en los exámenes, antes de hacer el examen en sí, pues te paras a pensar lo que realmente es el estrés y cómo tienes que relajarlo para pensar después bien y pensar en lo que estás haciendo. Y lentamente tomamos el aire que entra poco a poco, poco a poco, poco a poco, hincha los pulmones. La Escuela Pia de Granollers ha adoptado este programa para así aplicarlo a su proyecto interno de desarrollo de la dimensión social, emocional e interior. Los profesores tienen claro que es importante centrar la atención, que en las aulas hay mucha dispersión, que los alumnos están muy pendientes en la edad de secundaria en la que estamos ahora en concreto hablando, están muy pendientes de lo que pasa fuera, pero poco de lo que pasa dentro. También mejora el clima social, porque esta mirada atenta hacia uno mismo acaba siempre revertiendo en una mirada atenta hacia el otro, y eso mejora mucho el clima social del aula. Ellos siempre tienen trabajo, siempre tienen exámenes, siempre tienen cosas que hacer. Poder parar es igual de beneficioso que hacer ejercicio, ¿no? Es como hacer un ejercicio emocional. Paramos, descansamos, nos despreocupamos y podemos volver otra vez con más fuerza. Por ejemplo, tenemos varias asignaturas complicadas seguidas, como es física, química, biología, que algunas nos estresan porque a veces no lo entendemos o no lo acabamos de comprender. Entonces, esto ayuda mucho porque son 5 minutos en los cuales es tu tiempo, puedes relajarte y es como volver a empezar el día. Gente de mi edad es como, quizás no lo valoran, vaya tontería, pero en verdad cuando empiezas a hacerlo te ayuda. Y ahora vamos a seguir explorando nuestro cuerpo y vamos a ver cuál es la parte del cuerpo donde tenemos una sensación agradable, positiva. Los maestros han recibido una formación específica para poder enseñar a relajarse. En los ciclos de infantil y primaria es como si sembraran una semilla que luego dará los frutos esperados en forma de resultados académicos y sobre todo de autoconocimiento y desarrollo personal.
Cuando hemos empezado a explorar la cabeza, ¿cómo estaba? ¿Podéis poner una imagen, un sonido, un nombre? Gerard. Tranquilo como el mar. Tranquilo como el mar. ¿Y tú, Isidra? Como el sol. Como el sol. Hemos visto que niños que ya han subido, por ejemplo, a primero y que en infantil ya han empezado a hacer este trabajo, estos niños ya han empezado y están entrenados a entrar en este tema de atención, calma, tranquilidad. No estamos hablando ni de capacidad, no estamos hablando en temas de que no puedan aprender o que inventamos las metodologías sino que hay un tema de atención que nos preocupa. Los padres, nos comentan, están encantados y los maestros han comprobado que mejora el rendimiento escolar. Nos falta preguntar a los más pequeños, pero vamos a dejar que gocen de estas técnicas de relajación. Con 5 años van bien encaminados para conseguir llegar al silencio mental que, dicen los expertos, tanto nos puede ayudar. Es un momento que todos lo tendríamos que hacer esto porque creo que va bien para centrarte en ti y pensar lo que has hecho durante el día y lo que puedes hacer, relajarte, reflexionar un poquito sobre todo lo que haces. ¡Qué bien me siento! El programa Treva, que hemos visto en el reportaje, es el resultado de un largo proceso de investigación y experiencia para llevar hasta las aulas la relajación y la meditación de manera seria. Tenemos con nosotros al diseñador alma de este programa, Luis López González. Bien. Siendo muy honesto, o intentando serlo, estoy estrechado últimamente. ¿Por qué? Porque el lenguaje científico pues me estrecha y mi alma quiere volver más a la poesía. Pero lo vivo bien porque alguien, no yo, somos muchos, también tenemos que poner en lenguaje científico aquello que hacemos. A mí pues me llama mucha gente de por ahí, oye Luis, ¿tienes un artículo por ahí que justifique utilizar cuencos tibetanos? Digo, ¿pero qué te pasa, hijo? Dice que es que tengo a todos los de segundo de bachillerato en el patio, me los llevo al gimnasio y tengo 40 allí y pongo incienso, apago las luces, pongo cuencos. Digo, macho, te falta la Virgen de Setefilla allí a ti. Y le digo, ¿y no puedes hacer las cosas mirando realmente qué estás haciendo sin escandalizar y explicando a los padres y a las sociedades? Y ese es el objetivo de Treva. Con una mano ser científicos, pero no olvidando lo único real que existe, que es la presencia, que es la realidad. Entonces, ya veréis al final que hacemos cursos, etcétera, intentamos hacer esa trenza de justificar lo que hacemos, pero que sea vivencial, que parta de la realidad en el aula. En ese sentido, se hace tanto para que los docentes estén a gusto consigo mismos. Las programaciones Treva se inicia obviamente por generar la propia presencia del docente. Si el docente no está consciente, ¿qué técnicas va a hacer? A veces voy a escuelas de mucho dinero, bueno, pero ¿les va a calmar o no? Me dice el director. ¿Pero les va a calmar? Yo, cabrón, cálmate tú primero, que si no, aquí la vamos a liar. Y es más, tengo comprobado que si actuamos en un centro con todo el claustro y el equipo directivo no viene a las dinámicas, aquello va a la papelera. Y en cambio, si hay 2 o 3 del equipo directivo que vienen, lubrifica el futuro en la acción. Por lo tanto, es muy importante, en este caso, y es un pequeño consejo que nos doy, ¿no? Coger de las orejas a los directores. No, es que tengo muchas reuniones. Tráetelo a los ejecutivos también aquí. El docente, cuando se siente un poco a gusto consigo mismo en clase, puede dar el siguiente paso de compartir la mirada, la postura o lo que sea. Otra actuación es de que nos damos cuenta que haciéndolo poquito a poquito, lo más sistemático que un claustro puede hacer, al final te encuentras con alumnos, médicos, abogados. Profe, ¿aún hacéis aquellas chorradas que hacíamos? Digo, sí, cariño, además lo hemos llevado a la universidad y me gano la vida haciendo esas chorradas ahora. ¿Qué dices? Pero el tío me dice, pero te tengo que decir que estudiando Derecho lo hacía antes de los exámenes siempre. Es decir, los niños y niñas, si se habitúan a esta libertad, si se escuchan cuáles son sus mecanismos psicocorporales que les ayudan a generar esta paz, se integra como se integra
el que me gusta la tortilla de patatas y el que en esta sociedad cortamos con cuchillo. Es un hábito más, ¿ok? Tirando para adelante, lo que pretendemos, esto de objetivos generales es como muy académico, no es que me guste mucho, pero mejorar o insuflar un poquito de paz a la convivencia. Es muy interesante. Parar. La psicología humanista experiencial dice que el primer fundamento es la calma. Mi madre decía, para la jaca, hijo mío. Y si escuchamos a los profes de FICI y de Filo y de educación física, tendríamos que parar la jaca, parar. La pausa es la gran revolución en esta sociedad. Parar. No puedes parar. Llamas a Endesa, tomorrow, hostia, me voy a Telefónica, clink, 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 clink. Quiero estar en paz, quiero estar solo. Otro de los objetivos, y en este caso Treva lo está llevando mucho al mundo espiritual, incluso al mundo confesional, en la escuela religiosa. Y es más, me estoy dando cuenta sin querer que hay una muralla muy grande entre la escuela religiosa, aunque sea católica, budista no las conozco, y la escuela pública. Y quizás la educación holística será un marco donde veamos que cada cual tiene su opción. Y en este congreso, no sé hoy, pero recuerdo en el pasado que había personas que profesaban la fe católica y venían a un congreso de educación holística preciosamente. Vamos a educar la interioridad. Otro trabajo, y es muy interesante, y hay literatura científica que justifica que aquietarse, hacer esto, va bien desde para el colesterol hasta para muchísimas cosas. Cuando los padres lo prueban y lo ven, compran muy barato, por cierto. Y entonces, esto de mejorar el rendimiento académico, que me llaman los periodistas, pero es verdad, oye, pero esos artículos que escribís, si se sistematiza y se integra en el hacer diario, es una obviedad que se mejora el clima de las aulas. Esto está medido y en nuestros estudios lo hemos medido, y si se mejora el clima de aula, se mejora la vida, por lo tanto, la efectividad de la vida también resulta. Los chavales tienen libertad para preguntar, profe, es que no me sale esto del quebrado aquí, y con libertad. Hay una sintonía. No es que nos relajemos para la muerte, no, nos relajamos para la vida. Seguimos para adelante. Y cosas que si a alguno le interesa aquí a nivel científico, me puede llamar o enviar un mail. Tenemos datos que muestran que mejora lo que se llama habilidades meditativo-relajatorias. Vaya mierda de nombre. Igual que hablamos de competencias emocionales, hablamos de competencias relajatorias. Hoy día todo está en el paraguas del mindfulness, gran palabra. Disminuye el estrés y la agitación y, obviamente, como decía, genera el clima de aula un poquito mejor y desarrolla, también es una obviedad, pero hay que mostrarlo, todas las competencias, tanto emocionales como espirituales. ¿Pero qué hacemos en Treva? Permitidme que beba agua. Durante casi 10 años, sin ninguna prisa, y por eso creo que lo hice, porque no tenía prisa, ni quería hacer la tesis, me dedicaba a tomar notas de métodos o sistemas o que yo había estudiado o trabajado, perdonad, o sencillamente que conocía por amigos o por literatura. Y me hice la pregunta, si un astronauta mira en una sala que se está trabajando Feldenkrais, ¿qué ve? Y si un astronauta mira en una sala que está trabajando el sistema consciente del movimiento de Fedora, ¿qué ve? Y si un astronauta ve personas haciendo yoga, ¿qué ve? Y desde esta mirada un poquito ingenua, pero también científica, y hago aquí un paréntesis, ¿acaso hay alguna diferencia entre el método científico y el método místico? Ensayo, error. El místico sí da, no da. O siento paz o no siento paz. O me vuelvo loco o veo claro. Luego este anteponer entre lo científico y lo poético es algunos que tienen intereses. Entonces nos dimos cuenta que los 44 métodos más importantes desde el sistema, por ejemplo, hasta el yoga, incluso pedagogías sensoriales como Montessori, utilizan 9 recursos que les hemos llamado psicofísicos, por llamarle de alguna forma. Hay gente que les llama campos, y el primero es el de la atención. Luego, un aprendizaje en la escuela podría ser aprender a atender, a prestar mi atención a un foco. Hoy día, cuidado, os digo cuidado porque me muevo en el mundo del mindfulness y escribo sobre mindfulness, pero hay muchos gilipollas en mindfulness. Es decir,
¿Qué es mindfulness? Es generar atención plena. Y la atención plena la genera la madre que cuida 8 hijos y el agricultor que está allí con la cebolla si tiene honestidad y contacto con la vida. Ojo con eso de el mindfulness. Pero también es cierto que es una plataforma muy buena para entrar en la escuela. Luego hay métodos que fijan su hacer, sobre todo en generar la atención. La meditación, entre comillas, zen. Me quedo quieto porque tengo un libro por escribir en el número 157. Como soy tan creativo, tengo un archivo, los libros que nunca escribiré. Y me cago. Y hay uno que se titularía que a zen los que dicen que a zen zen. ¿A qué es bonito el título? Y en ese haber hecho muchas sentadas con mucha gente, la pregunta, ¿pero qué estamos haciendo desde el punto de vista de la sonata? Atender, desplegar esa atención. El segundo recurso que nos viene y se convierte en aprendizaje, y es el básico, es la cebolla de la ensalada meditativa, es respirar. Luego vamos a hacer un poquito de respiración consciente. Yo no tengo que decir, pero no por miedo, que hago zen o zan. Yo lo que hago es invitar a las nenas y los nenes a estar pendientes de su propia respiración. Pero eso me lo decía mi abuela. Chiquillo, tú a la nariz, ¿eh? Chiquillo, tú a la nariz. Abuela, ¿qué dice? Tú a la nariz. Quiere decir, expira y expira. ¿Okay? El siguiente recurso es, y ojo, y pongo ojo, el imagery. Los que escribimos un poquito científico, en vez de decir visualization, decimos imagery, es la potencia de la fantasía, de la imaginación. Pero aquí hay unas fronteras que en la escuela, para que se nos crea, tenemos que proteger. Yo no puedo manipular la conciencia de los niños, ya lo hacen otros organismos empresariales para ello. Pero sí que es cierto que la capacidad humana de visualizar, y la vemos en métodos, en Silva, en trabajos de PNL, el hecho de representarme mentalmente es muy heavy. Incluso en literatura científica médica hay casos impresionantes. Otra herramienta que vemos en estos métodos es el arte de usar la voz. Y el arte de usar la voz es la voz, la palabra, el habla, el lenguaje. Yo cuando escucho, me vas a permitir, José María, cuando escucho a José María, es igual que en vídeo, digo, este tío es el poeta del cuerpo, ¿no? Es el poeta del cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo es palabra. Es palabra fonada, exterior, también interior. De ahí que el que os habla, me fui a la India y al Nepal y todo el mundo, ¿y sabéis cuál es mi mantra? El Ave María que me serenaba cuando era pequeñito. Y he sido honesto como Borja, decir, yo cuando era feliz y recupero mi niñez, y sin plantarme más categorías mentales, mi mantrita ahora es el Ave María. O tengo varios caramelos que los he escrito, me siento bien, mira los ojos, mira a Dios en los demás. Pero lo mismo, cada persona se puede serenar y usar la palabra. Y mirad qué pasa en la puñetera escuela, que no hay más que llenguaje catalán, llenguaje valencià, castellà, y no usamos la palabra, usamos la gramática. Y es terrible. Como el niño desde pequeñito, si a alguien le interesa esto, tenemos muchos materiales. Por ejemplo, un trabajo precioso desde el habla. Construir el mantra de la clase. El tutor empieza a usar sonidos, zda, mu, y nos vamos familiarizando y entre todos buscamos qué sonidos o vocales nos ponen. Y a los niños les ponen unos la E, otros la A. Y poquito a poquito vamos fonando eso, nos sienta bien y cantamos cosas en principio que no tienen sentido, pero no serán Hakenuanga. Todos. Hakenuanga. ¿Quién propone otro? A ver. Pero que no signifique nada, pero que ponga. ¿Va alguien? ¿Cómo? Más fuerte. Todos. WhatsApp. 3 y WhatsApp. 3 y WhatsApp. 3 y WhatsApp. 3 y WhatsApp. Mirad qué comunión se crea con alguien que ha tirado un globo sonda. Y esto luego lo llevamos al castellano, y a la palabra. Y se puede generar un mantra nuestro, no importado, ni del Barça, ni del Madrid, ni del Valencia, con el que creamos identidad. Otro recurso es el arte de soltar. Y este a mí me tiene pillado. ¿Por qué no suelto? Mira el diafragma que tengo para arriba. Cada uno tiene sus curros aquí en esta vida. Y es el arte de soltar. Y en este sentido es muy interesante ver que muchos métodos de relajación buscan el suelo antes de soltar. Soltar, en griego, si hay algún etimólogo, hay una
una acepción que es desligarse, que es perdonar, es soltar. Y es un gesto interior que es diferente de respirar, es diferente de visualizar y es diferente de atender. Es el dejar de existir, es el soltar, y el soltar lleva a la tierra. ¿Ok? Otro recursito de estos es el arte de percibir, cómo los sentidos, quiera o no yo, están haciendo un trabajo en mi interior. Y aquí estarían los masajes, las aromaterapias. Somos seres sensoriales. Uno de los eslogans que os podéis llevar, ¿no? Por ejemplo, para haber amortizado más el congreso. Yo diría, vamos a hacer entre todos, dentro de la educación holística, una cultura de la percepción. Yo hablo, estoy escribiendo, me llegan tomates, La percepción de Dios. Es un libro, este sí que lo estoy escribiendo, ¿eh? La percepción de Dios. ¿O no perciben los monjes budistas que intuyen cosas menos tangibles, pero no deja de ser un dial, como diría Carlos González, un FM muy alto de percibir. Somos seres intuitivos. Y mira por dónde lo que decían los místicos y los filósofos, Zubiri y Ortega, se está estudiando en neurociencia. La percepción se convierte en intuición. Aquí me huele que... ¿Ok? Otro recurso es el arte de posturar. Y la postura, mirad, la puedo educar desde la educación física a nivel biomecánico, buscando mi centro, pero qué hermoso ver que la misma postura se convierte en meditación y, si la vida lo quiere, en contemplación. Luego depende de la densidad de conciencia que el docente le dé al arte de posturar, que solo estemos con la columnita de Dios, que está muy bien, pero es que hay otras formas de estar. Entonces, educar ese arte de cómo estoy bien, el momento de. Para ir terminando, un tema muy profundo y que también tenemos que ir con cautela. Yo, gracias a Dios, también hice con Gilla Díaz el sistema consciente por el movimiento y me di cuenta que había un potencial energético en los cuerpos humanos que es inabastable, que es difícil de categorizar, pero está ahí. Y hoy día, gracias a Dios, se investiga en psicología energética. Luego, la energía no es algo que exista, es que el saber energetizar y compartirlo con los demás es un aprendizaje para los niños muy sencillo. Somos los humanos quienes a veces queremos hacer, ostras, entonces, si puedo conectar con Borja, entre los dos vamos a enviar energía y las bombillas van a empezar a volar por la sala. ¿Seríamos capaces de subir las sillas? Hostia, entra la locura ahí. ¿Para qué quiero yo hacer volar las sillas? ¿Para qué quiero yo desaparecer? Y lo que quiero es sentir la chicha de estas personas que están aquí delante. Luego, la energía es otro de los recursos que utilizan varios métodos, dígase Qigong, Tai Chi, etc. Y el último es el arte de moverse. Moverse conscientemente. Mi mejor recuerdo de niño es en el lago de Proserpina de Mérida, yo soy de Mérida, jugando a las 9 de la noche con mi hermano, imitando el Ben-Hur, y a cámara lenta. En la charca con el agua por aquí, es que me pongo, solo sentirlo, y mi hermano y yo soy, no me acuerdo muy bien tal, y el agua, chaf, y a cámara lenta, Juancar, y ahora yo cojo la lanza y él, ¡wow! Y escuchaba a mi madre con la tortilla y el gazpacho, niño, que está la cena preparada ya, espera mamá, toma hostia Juan Carlos, ¡boya! Y jugábamos con un globo en la habitación, Amancio Pirri, y se generaba la quietud en el movimiento sola, porque esto no lo inventa el Tai Chi, ni lo inventa el sistema. Esto emerge de una posibilidad humana, que es disfrutar del movimiento. Quien dice el consciente, dice el espontáneo. Somos seres que, si permites en un momento dado escuchar tu cuerpo quiere emitir una serie de movimientos. Dicho esto, vamos a tirar para adelante. Que quede claro que esto de la relajación es para vivir, no es para desaparecer. Y que no nos engañen en las escuelas que lo que hacemos es bajar el nivel de ruido. No, eso es una evidencia, baja el ruido. Pero ese relajarse va a ir, o debería ir, a ese corazón. Ese corazón que está dolido, que está triste. Y a lo mejor el docente, si conoces estas herramientas, y además si es experto en algún método, puede ecualizar la clase, puede trabajar con la visualización, puede trabajar con el posturar. Por ejemplo, algo bonito, en el País Vasco, en formación de profesorado, tengo 2 colegas de Focusing
que no me comparto mucho con ellos, quiero ver, pero solo escriben en euskera. ¿Y sabéis qué hacen? Permiten en la clase de formación del profesorado que la peña esté en la postura que le da la gana. Y entonces, si uno se siente bien levantándose, está en contacto con los demás, se levanta y cambia de postura. Si le apetece a uno seguir con la clase en esta postura, y se han dado cuenta que se crea un clima de comunión impresionante. ¿Por qué? Porque te dicen, majo, hazte dueño de tu postura, menuda responsabilidad. Porque te están diciendo, busca el estar a gusto del todo. Y nos podemos dar cuenta que si en una clase una docente, digo una porque los chicos son los mínimos, te empiezas a atrever, ¿qué pasaría si algún día no pongo mesas y permito que posture la clase? La clase de la resta llevando o de la multiplicación, hay un contenido ahí. Nos dimos cuenta que terminamos la clase en círculo o con un juego. Luego, el arte de posturar es algo muy, muy profundo y el del moverse también. Pues estos vascos que solo escriben en euskera en ese sentido, están trabajando como el cuerpo quiere ponerse de una forma concreta. Por cierto, un día le decía a un amigo informático de los que en época de crisis ha aumentado un 33% las ventas y sencillamente porque es un buen chaval y es un deportista. Y me dice, Luis, no estás tan loco como la gente dice. Estás un poquito. Cuando yo tengo que decidir algo muy importante para la empresa, me doy cuenta, no lo hago, al hablar contigo tomándote este café, que me voy al rincón de casa, en el pasillo, y me siento contra la pared allí, y me siento, y me viene la solución. O sea, el cuerpo piensa. Segundo eslogan de la conferencia, el cuerpo piensa. Es más, hay un anónimo centroamericano, no sé si Bolivia lo conoce, que dice, el hombre y la mujer blanca están locos. Se han llegado a convencer que se piensa con la cabeza. ¿Ok? Tiramos para adelante, entonces. Y, como os decía, es muy interesante que cualquier de estos recursos, tú los conviertes, depende de tu necesidad, en un gesto pues biomecánico. Vamos a tomar conciencia. Vamos, si yo tuviera que cantar, ahora pues me escucho un poquito más, estoy un poquito muy para arriba. Pues para estar, para hablar, para tocar el violín. Pero también lo puedo convertir en un acto meditativo, como había dicho antes. Escucha la respiración sin pretender nada. Atender. Pretender, atender. Incluso sin querer. Llegará un día, si sigues caminando por el túnel de la atención, como decía Simone Weil. Simone Weil decía, en la escuela solo deberíamos trabajar la atención. Tarde o temprano, los niños encontrarían la trascendencia. Del entrecejo, del no entiendo, 4x4, ¿cómo que Dios existe? Que el espíritu, ¿cómo que el nirvana? El niño se vería necesitado de transformar esa atención cognitiva en una atención holística. Entonces, cualquiera de estos trabajos, el niño los va a convertir en contemplación pura, no contemplación religiosa, en pensar, sentir y hacer la misma cosa. Como decía Borja en los niños, yo alucino pepinillos con mi hija pequeña. Mi hija pequeña es mi Dios. Tocarle el culo a Uli y estar con ella ahí, me cargo. ¿Por qué? Porque está. Y pobrecita, ahora con 9 años, estoy viviendo su proceso de castración y Cristina, mi mujer y yo, estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque está dejando de ser ella para pretender cosas. Ese estar jugando con la espuma. Uli, en catalán, que arribem tard, cariño, que arribem tard. ¿A dónde llegamos tarde? Si está con la espuma ahí ella, está con el todo, está jugando con los sentidos, con el movimiento y con la atención. Y la retiro de ahí. Entonces, es muy importante ver que cualquier método es bueno, pero, por favor, no hagamos iglesias cuando los humanos tenemos el patrimonio de respirar, de movernos. Y Treva pretende eso. Yo soy honesto, y dentro de Treva hay gente que hace yoga, y dentro de Treva hay gente que es experto en PNL. Pero lo llevamos al campo pedagógico de forma lo más sencilla posible. Dicho esto, estos métodos, estos recursos, obedecen a una capacidad humana de escuchar al interior que se conoce, o hay un método que se llama focusing, que es concreto, y que cada vez me gusta menos de poner los gerundios ingleses, que es la escucha adentro, aquí a esta zona. ¿Qué hay entre yo y ser feliz, que decía Borja? Y quedarte ahí.
Y entonces hay dos productos o dos frutos de ese escucharme y dejarme mover o visualizar algo o respirar, que es generar el silencio que Claudio decía. Si no nos silenciamos, no nos ponemos. No me emociono si no hay silencio. Y solo este silencio, escucharlo en mi tripa, empiezo a llorar. Porque es brillante, porque os siento. No necesito conocerte. ¿Cómo te llamas tú, guapísima? ¿Cómo te llamas? Sí, Pilar. No necesito conocer a Pilar ni genitalmente, ni maritalmente, ni socialmente, para ponerme con Pilar un rato con voluntad, dando las manos y estremecernos. ¿Por qué? Porque somos vida. Lo que decía Borja, cuando te despojas de la gorra esta, de la cognición de la frente y te entregas a la vida, cualquier cuerpo es portador de vida. Y yo alucino pepinillos en entornos nada creyentes, como la gente salta al vacío. Ostras, he sentido como y se quedan así, como, es que es indescriptible. He sentido como la paz. ¿Ok? Dicho esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Estas son las características típicas que hay que poner cuando haces un congreso, ¿eh? Yo también las pongo. Claro, sí, porque hay gente que le gusta. Treva es transversal, se puede sistematizar, pero yo lo que quise es que se ponga como herramienta psicopedagógica. Ya está el sistema ahí, el yoga, etcétera. El docente que use estos elementos. Parte, y aquí tengo un poco de diatriba científica, yo no digo A, B, C, D lo que tienen que hacer. Les invito y parte de la creatividad del docente. Y me doy cuenta, y tengo una cantidad de materiales de docentes que solo han hecho un curso de 15 horas, visualizaciones preciosas, propuestas de tutoría. Hay un chico en Sitges que había jugado al rugby y es profe de historia. ¿Y sabéis qué hace con la peña? Cuando les tiene que explicar, yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial, los coge como cuando se cogía él a jugar al rugby. Vamos a por la guerra, chavales. Y les hace sentir el esfuerzo que merece el escuchar eso, porque es que merece esfuerzo. Luego, Treva quiere permitir que cada docente sea creativo. Por otra parte, se adapta a cualquier entorno, a la tutoría, a la clase. Hay trabajos de rituales para volver del patio, hay trabajos de la siesta consciente, por favor. ¿Qué vamos a hacer con esas cabecitas? Por lo menos durmámoslas bien. Aprender a hacer una siesta consciente. ¡Qué sabiduría! Si toda España a las 3 de la tarde, una siesta consciente, por la radio, José María Toro dirigiendo ¿Os imagináis? ¿Os imagináis o no? Sí. Sí está. La siesta nos lleva al sí está. Mirad que hay una palabra que nos ha sonado muy fifi, porque viene de la religiosidad católica, comunión, ¿no? Generar comunión. Somos felices cuando generamos comunión. Y cuando comulgamos con cualquier cosa. Algunos con el Barça, otros con el Valencia y otros, como es mi caso, o el de Carlos, que lo tengo allí enfrente como un arcángel precioso, con la vida. Cuando te liberas ya de las creencias, yo vibro con lo que veo nuevo y veo las cosas. Y eso, ¿quién me lo ha enseñado? Treva, no. Me lo enseñó mi madre desde pequeñito. Me decía, tú, Luis, tu persona, hijo mío. ¿Qué quiere decir, mamá, con mi persona? Tu persona. Cuando tu persona esté llena, entonces intenta hacer saliditas de tu persona y te vas al otro. Pero si no llenas tu persona y paras la jaca, será imposible. Continúo. Es transversal y obviamente es interdisciplinar, que esto queda muy así. Si algún colegio nos llama, y seriamente con el nivel científico hacemos un poquito de diagnóstico. ¿Qué hacemos? Va a salir publicado, y os lo puedo enviar, obviamente gratuitamente, no faltaría más, un test que mide, con comillas, el clima del aula con 11 ítems. Porque también los científicos a veces nos vamos a un colegio con 18.427 ítems y los niños están hasta las narices de contestar. Si alguien quiere un test de clima de aula, que me escriba un email al final, y se puede aplicar desde ciclo medio superior a secundaria, el clima de aula. Pero también, ojo, medimos las capacidades psicocorporales del docente en el aula.
Por ejemplo, su capacidad de generar empatía. Si toca o no toca a los alumnos. Si grita o no grita. Y coincide luego, porque hacemos otros test de mindfulness, etcétera, que cuando les devuelven los resultados al claustro, tú como científico no pones nombres, hostia, qué casualidad que en cuarto A es el peor clima del aula, los profesores chillan, porque son los profesores con menos capacidades emocionales que hay en el colegio. Y dejamos de culpar a los niños para ver que un aula es un todo. Y si no observamos el aula como un todo, ya están los culpables, las fieras. Cuando ese todo es amplio y es consciente, quizás el cuarto A es más movido, pero el clima podría ser precioso. Y he hecho mediciones de clima de aula en aulas muy difíciles de punto, y el clima es precioso. Entendiendo por clima, estar juntos todos para conseguir un objetivo. Dicho esto, formamos a la gente, obviamente, y sí que os diría una cosa. Cuando ya llegamos a un nivel que lo haces de motu propio en tu clase, pero la sociedad necesita pequeños bombardeos. ¡Ay, qué palabra más fea! A ver, ayudarme. Pequeñas calzas, cuñas. Vale, ya está, apuntalar es la palabra. Tenemos que apuntalar a las organizaciones y cuando van viendo que hay artículos, que hay gente que evalúa esto que hace, la evaluación no es cuantitativa, puede ser cualitativa. Sencillamente que los niños expresen cómo se sienten después de que uno de vosotros les permite escucharse a sí mismo. Esto lo mostramos en revistas, en los ámbitos, y está llegando. Y, por ejemplo, me consta que en Cataluña se está haciendo el Pla Nacional de Valors. Han llamado a toda la curia intelectual, a mí me han llamado y soy sincero, he dicho que no, porque de momento, aunque está la gente más bella, más potente, que se habla desde mecánica cuántica hasta mindfulness, ¿no? Pero de momento, mi pecho me dice, no te metas ahí, de momento, porque me huele un poco a la nueva FEN. Decidir qué tienen que sentir los ciudadanos, por muy hermoso y bonito que sea. Y eso, de momento, yo tengo mis prejuicios. No estoy culpando de que esto va a pasar, pero mi cuerpo me dice, no te metas ahí de momento, porque nada más lejos de la vida que ahora estipular lo que tenemos que sentir en clase. Hay mucha historia de esta. O encuentro mucha gente que le quiere cambiar las emociones a los alumnos. Vamos a cambiar la rabia. ¿Qué cojones a que meto la rabia? O sea, el niño con su rabia. Ay, es que estamos tristes. Vamos a ponernos contentos. Vamos a ponernos contentos. ¡Oh, qué alegría esta mujer que llega! Fantástico. ¿Qué es eso de vamos a ponernos? Vamos a permitir que la vida esté aquí y escucharnos. Dicho esto, evaluamos, etcétera. Un primer aprendizaje, como ejemplo de los 9 aprendizajes, atender. Os voy a invitar que, sin cerrar los ojos, a los pequeños les debemos cerrar, mirándome a mí, podéis escuchar qué sensación hay en vuestro cuerpo que os está diciendo, que me duele aquí. Y os invito a que lo repaséis, si alguien quiere cerrar los ojos, con esa mirada, ese pincel atento de los pies y buscando, yo por ejemplo el cuello, ahí hay algo. ¿Quién quiere compartir? ¿Dónde está Durillo? Bien, ¿quién más? Exacto. Y sigo mirando esa mirada que hoy le llaman mindfulness y observo y me hago actitud de testimonio. Porque mi yo es mucho más grande que esa sensación. Yo no soy esa sensación. Flipé con un bachillerato que narraban la vivencia, profe, es que es cojonudo no ser las sensaciones. Es un aprendizaje, desligarse de lo que siento. Siento eso, pero yo soy algo más profundo. Y eso se puede aprender en la escuela. Y se habla con las familias de que no es espiritismo barato y que este congreso no es espiritista, es un congreso vivo y científico que quiere caminar con cosas muy profundas. Entonces, lo mismo, generamos la mirada atenta al exterior. Yo no necesito ni crótalos del Nepal, ni Dios que la ha visto, para atender. Y puedo escuchar los ruidos que hay en la sala. O puedo escuchar un niño que le digo, da ahí con la libreta fuerte, pero muy fuerte. Y cuando dejemos de escuchar el eco de la libreta, levantamos la mano todos. Es una forma de atender. No necesito incienso. Lo que necesitamos es belleza, bondad y mucha verdad. Y la verdad es mística y científica. Estoy hasta las narices, de verdad, de ayudar, porque me requiere mucho tiempo, gente que se tira al barco con el andamio, pero no con la presencia.
Y si no hay presencia, el andamio es que puede ser peligroso. Hay una profesora en un lugar de Cataluña que sabe mogollón. Tiene un chiringuito de alternativas mogollón. Pero tiene una película de locura que es muy subliminal. Y sin querer está haciendo mucho daño. Porque está diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. Sin querer, desde lo más yógico del mundo. ¿Ok? Por lo tanto, uno de los aprendizajes que podemos hacer en la escuela es escuchar lo que hay fuera y lo que hay dentro. Por eso es tan terapéutico cuidar las plantas y tocar y escuchar música y escuchar el silencio. Otro aprendizaje. Yo lo aprendí, la abuela con el rosario me daba un poco de yuyu, pero estábamos 20 minutos allí y de vez en cuando, mientras yo me metía dentro de mí diciendo, tú di lo que quieras, pero yo aquí estoy a gustito. Yo dentro de mí estaba a gustito. Luego ese dentro de mí se puede cultivar. Ay, ha pasado un ángel cuando vas en el tren y dejas de hablar. ¿Qué coño ángel? Si estoy deseando que pase, pero una tribu bien grande de ángeles. No, es que no quiero uno, quiero toda la angelología del mundo aquí. Generar silencio. Otro aprendizaje, y voy a ir terminando, es el respirar. Mucha gente habla de la respiración, pero pocos son los que lo integran, perdonad, en sus vidas. Y yo tengo la gran suerte de haber tenido 2 maestras en respiración, 3. Roser Garrabou, que estará en ese horizonte precioso, que nos dio un curso en la parroquia del Pi y el curso durante todo el año era hazte amigo de tu respiración. Y digo, esta mujer se ha fumado 2 canutos, amigo de mi respiración. Pues sí, me hice amigo de mi respiración. Y una amiga mía que es examinadora de tráfico, ahora se ha jubilado, cuando se monta el estudiante, el learner, ¿cómo se llama? Le dice, respire usted, ¿me permite que le ponga las manos en el pecho? Y el conductor, cuando usted esté tranquilo, no tenemos ninguna prisa. Cuando usted note que su respiración se encaja, usted va a empezar. Ostras, imaginemos eso, cuando le preguntamos a un niño algo que está cagadito. Y no está cagadito solo cuando toca tocar, está cagadito cuando toca inglés, cuando toca matemáticas. Respira, cuando te salga ya saldrá. Pues mi abuela, yo soy de Mérida, de Badajoz, 40 grados en pleno verano, con 7 años. ¿Qué hacen los niños? No dormir la siesta. Niño, que hay que dormir siesta. Y me había comido media sandía con mi hermano. Y nos metíamos debajo de la cama de la abuela. Mi abuela era maestra de Montijo, tenía su colegio allí, hipertérrito, y pegaba unos ronquidos al inspirar y al expirar. Y mi hermano y yo nos metíamos debajo de la cama y se le decíamos, abuela, que ronca. Y un día, como no se lo creía, la grabamos con un radiocassette. Y le decía a mi abuela, a mi madre, dile a los niños que yo no soy esa, que tantos locos, los niños estos tantos locos. Y uno de los días, observando a mi abuela cómo respiraba, nosotros estamos con el fresquito del zócalo del suelo, ¿os imagináis? Mérida 43 grados, media sandía, gazpacho, tortilla, con el calzoncillo blanco que nos llegaba por aquí por el pecho. Y escuchando a la abuela. Y en una de estas fue tan larga la pausa que le digo, Juan Carlos, se ha muerto la abuela. ¿Y sabéis qué hizo mi abuela? Volvió a inspirar. Luego, el arte de respirar es el dejar que la naturaleza, el universo, Dios, respire por ti. Respiráis bien cuando dormís plácidamente. No es ningún aprendizaje cognitivo, es lo contrario. Y os voy a invitar, un minutito solamente, porque sé que el tiempo nos aprieta, a que cada uno, si ya tenéis vuestras cositas, se interne y siga su inspiración, sencillamente, si la puede seguir, y poner o un estímulo en la nariz, sentir el fresquito calentito, o poner una palabra, o dejarse caer con la expiración durante un minutito. Si alguien le ayuda a que yo le diga algo, que se pronuncie al inspirar me abro a su ritmo, expirando estoy de puta madre. Que cada uno haga un minutito ahí, tranquilito,
y que este minuto sea para poner densidad en el Congreso, que la está teniendo mucha. Muy con las zapatillas de estar en casa. Ni soy monje, ni Dios que lo ha visto. Tranquilito, el aire entra por la nariz y sale solito por la nariz. Él busca su camino. Sin pretender nada. Si se me va la loca de la casa, vuelvo al camino y vuelvo a contar o a decirme esta frase. Os invito a tomar todos juntos una respiración profunda para poner ahí como un punto de un libro, extraer el aire por la boca para tomar un poquito más de conciencia vigilia, una sensación del cuerpo, y lo dejamos ir como una nube, esa intención, al cielo para estar un poquito más conectados. Como os decía, son pequeñas degustaciones de cosas que hacemos en el curso. Otro pequeño regusto de un vinito, el aprender a soltar. Y me voy a permitir, y tenía dudas, Carmen, te lo confieso, de citar el Evangelio de Juan, porque estamos acostumbrados a citar a Krishnamurti, que le he leído muchísimo, etcétera, y a veces yo, que en ese sentido he hecho ciencias religiosas, me quedo así, digo, ¿por qué no puedo citar yo el Evangelio de Juan? Que dice, si el grano de trigo, si la persona no cae a la tierra, en el sentido literal, caer es morir, no da su fruto. Y mirad qué perplejidad se queda una persona cuando por primera vez dice, ostras, si yo suelto, si aprendo a soltar sensaciones, la tierra me llama, la gravedad me llama, y eso lo observáis en una persona que hace tai chi, que toca el saxo, y el milagro viene que si me enraizo en la tierra me retorna con esa energía que tiene el árbol. Pero mucha gente no hace el paso de soltar, y al no soltar creamos cuerpos de este tipo, con el ego por aquí. A aprender, como aprendizaje, mirad que no es aprender a relajarse, aprender a soltar. Y soltar es ceder. Y si cedo, concedo, con la voluntad. Aunque discuta con el otro, cedo. Borja, vamos a misa, venga. Si no cedo, no concedo. Concedo engañando. Vale, voy. Hijo de puta, este tío, ¿qué tal? No, si cedo, cedo y concedo. Este es un aprendizaje muy hermoso. Aprender a confiar, abandonarse y agradecer. Vamos a ir terminando. Y otro aprendizaje, que quizás, espero y estaría bien en otro lugar o congreso o un taller, es esta novedad de Jim Genlin, que es muy honesto, de poner la atención en el cuerpo profundo. Sin pretender nada. Me preparo y enfoco cualquier tema. ¿Qué hago con mi vida? Eso que decía Borja de los 14 a los 40 años, y que sea el cuerpo el que hable. Le dejo sentir y genero una sensación sentida. Y es bonito que la neurociencia está investigando que por aquí hay como un cerebro, altar cerebellus, o como se diga en latín, y el cuerpo puede pensar. Y si tú te permites en clase dejar que los niños expresen a la suya cómo es eso, vamos a utilizar más, como también decía Borja, y decimos todos, si me permites, Borja, porque nos queda muy bien eso del cerebro derecho, no tenemos ni puta idea del cerebro, pero lo decimos, yo lo digo por lo menos, el cerebro derecho, que el lenguaje es más abierto. Me permito expresarlo con poesía. ¿Cómo es eso que está ahí? Si yo le digo a un niño, ¿qué sientes? Ostras, estoy en el cerebro izquierdo. Y es una violencia a mi hija pequeña. ¿Qué sientes? Y termina diciendo lo que tú quieres oír. Pero no le permites esa escucha, y esa escucha puede ser movimiento, puede ser pintura. Papá, esto es como un globo lleno de... Ese está en el lugar que tiene que estar. Aunque no me lo termine expresando. Papá, es que esto me suena un poco como una... Y le permito a mi hija que se quede con eso. No digo, ¿pero qué quieres decir? Son mis nervios. Si la persona está consigo misma, va comprobando lo que está expresando, lo que sale de dentro, lo de fuera, y se permite preguntarse a sí misma
¿A dónde me lleva esto? ¿De qué está necesitado? Y esto, aunque Jenlin lo ofrezca, es patrimonio de la humanidad. Hay personas que se saben escuchar más que otras y otras, como es mi caso, confieso, me ha costado mucho y me está costando mucho. Luego, el arte de escucharse es un aprendizaje que en la escuela podríamos hacer. Y finalmente sería cuestión de cerrarlo y no permitir que la loca de la casa nos intervenga. Como beneficios, si me escribís un email, datos científicos, todos los que queráis. Obviamente, trabajar esto en una clase de mates, antes de explicarles lo que es el logaritmo neperiano, te digo yo, y la ciencia, que les ayuda a hacer ese salto de abstracción de lo que significa derivar o integrar. Lo mismo que genera un clima de aula y si se sistematiza, además de que hay correlaciones, que los chicos y chicas que tienen más habilidades sacan mejores notas, ayuda al rendimiento académico. Pero por otra parte, que es más la nuestra, o espero, porque las escuelas, os decía, lo que quieren es pasta y tal. Y esto va a ser más eficaz y haremos más ingenieros o carpinteros o basureros. Dejemos que los niños sean lo que quieren. Genera ese desarrollo de las habilidades que en este congreso están transpuant, que digo en catalán. ¿Cómo sería en castellano? Rezumando, que es sentir la emoción, escuchar el corazón, permitir, como decía Carmen cuando ha visto esta mañana, es que lo emocional siempre está ahí. Coño, es que si no estuviera lo emocional no estaríamos, ¿verdad, Carmen? Entonces, es muy interesante que somos seres que existen. Luego estamos haciendo un cambio paradigmático del pienso, luego existo, a siento, luego existo. Y estamos en un momento real de nuevo paradigma, donde se entiende Antonio Damasio con Jim Jenlin, con Zubiri y con un mecánico cuántico. Es muy interesante. Por eso, trabajar la quietud con estos u otros métodos desarrolla incluso los que quieren escalas, que las tenemos, las habilidades espirituales. Dicho esto, si a alguien le interesa un estudio científico, es interesantísimo ver cómo las aulas que generan, tengan el nivel que tengan cognitivo, las aulas, que se trabaja sistemáticamente, correlaciona positivamente su capacidad de relajarse, con crear buen clima de aula, con el programa que pretendemos y con el rendimiento de final de curso. Dicho esto, también, y si me permite la dirección del Congreso, es nuevo en el mundo mundial, que es España, Cataluña, Valencia y Lola del Río, que uno de los esfuerzos en los que me he metido, y así me va un poquito porque estoy un poco cansado este año, es en generar una jornada estatal de relajación y meditación en la escuela. Este año el lema es ¿se puede meditar en esta escuela? Y os invito a alguno, no lo digo porque corráis, pero sinceramente lo hacemos en el Palacio de las Euras y son 130 plazas y me parece que estábamos en 100 inscritos. Es la primera vez que gente de toda España, que llama mucha peña, gente muy honesta, muy seria. Qué bien que haya un ámbito, un marco donde compartir específicamente la relajación y la meditación. Y el año que viene, si Dios quiere, y con la fuerza que me dan Carlos y José María, queremos hacer la jornada titulada La interioridad en la escuela, no ya el meditar o el relajarse. Dicho esto, os doy obviamente las gracias y si alguien quiere enviarme un mail, por ahí debe estar mi teléfono, mi mujer no porque no la presto, y me escucho un poquito más ahora, siento los talones y es que me encanta estar aquí. Me siento súper a gusto con vosotros. El tiempo nos corre. Os pido, antes de que me preguntes tú, que nos demos un aplauso, pero de la forma que yo os invito. Como es solo uno, como un director de orquesta. Dirá, el director de orquesta hace 1, 2, 3, anacruza y clac, ¿vale? ¿Nos damos un aplauso guapo? Un ensayo. 1, 2, 3 y... ¡Oh, qué bien! Ahora ya, con densidad de amor. 1, 2, 3, 4. Eso es un aplauso. Y ahora os aplaudís todo lo que queráis. Hola. ¿Me vas a dar esto? ¿Tú me vas a dar esto? Mi amor, oh, lo, qué bonito, qué cosa, qué cosa. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Gracias, de verdad.